Esta es la historia de una lucha monumental, la resistencia incansable de nuestros trabajadores latinos en la agricultura, los héroes anónimos que alimentan a Estados Unidos mientras enfrentan el odio cruel de Trump. En 2025, Trump ha desatado una guerra implacable contra ellos, con redadas del ICE que arrancan familias de sus hogares, aranceles del 25% que destruyen sus medios de vida, y políticas que los etiquetan como criminales, según reportes de Reuters. Somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, millones más en México y América Latina, y nuestros trabajadores agrícolas, muchos indocumentados, son la columna vertebral de esta nación, los que siembran, cosechan y alimentan a todos con su sudor y sacrificio. Trump quiere quebrarlos, expulsarlos, borrarlos de la faz de este país, pero nosotros, con el orgullo latino corriendo por nuestras venas, gritamos con fuerza. No tenemos miedo. Desde los campos dorados de California hasta los viñedos de Texas, desde los huertos frutales de Florida hasta las granjas lecheras de Illinois, los latinos alzamos la voz y declaramos que somos imparables, que nuestra labor es esencial, que nuestra lucha no será silenciada jamás. Trump ataca a los trabajadores latinos con una crueldad que hiere el corazón de nuestra comunidad, una crueldad que busca humillar y destruir. En 2025, sus redadas del ICE han detenido a miles de trabajadores agrícolas, según Reuters, arrancándolos de los campos donde cosechan la comida que llega a las mesas de todos los estadounidenses. Estos son nuestros hermanos, nuestras hermanas, que trabajan bajo el sol ardiente, con manos callosas y espaldas dobladas, para alimentar a una nación que los rechaza sin gratitud. Cosechan fresas en California, naranjas en Florida, maíz en Iowa, uvas en Texas, y su trabajo sostiene una industria agrícola de $1.2 billones, según el Departamento de Agricultura. Pero Trump los llama criminales, los persigue como si fueran una amenaza para su visión de América. Imaginen a un padre detenido en Salinas, California, dejando a sus hijos sin sustento, sin esperanza. Imaginen a una madre deportada en Yakima, Washington, tras años de cosechar manzanas para los supermercados. Imaginen a comunidades enteras viviendo con miedo, sabiendo que el ICE puede llegar en cualquier momento, destruyendo familias y sueños. Esto no es justicia, es una venganza cruel diseñada para infundir terror en nuestros corazones. Trump dice que protege a América, pero solo protege su odio, su miedo a la fuerza imparable de los latinos. ¿Por qué teme Trump a los trabajadores latinos? Porque son la fuerza vital que sostiene este país, porque su trabajo es esencial, porque su resiliencia desafía su odio. En California, José, un trabajador agrícola de 30 años, cosecha fresas 12 horas al día, asegurando que los supermercados estén llenos de fruta fresca. En Texas, María, una trabajadora indocumentada, cuida viñedos con dedicación, produciendo vinos que ganan premios internacionales. En Florida, Carlos recoge naranjas bajo el calor sofocante, enfrentando las redadas para alimentar a millones. En Illinois, Ana trabaja en granjas lecheras, ordeñando vacas para que las familias tengan leche en sus mesas. En Arizona, Miguel cosecha lechugas, soñando con un futuro mejor para sus hijos. En Iowa, Rosa trabaja en campos de maíz, resistiendo el miedo a la deportación. Sus historias inundan las redes en X, inspirando a nuestra comunidad con su valentía. Un vídeo viral mostró a José en un campo, sosteniendo una bandera mexicana y diciendo: "Mi trabajo es mi orgullo, y nadie me lo quitará". Otro post capturó a María organizando a sus compañeros contra las redadas, gritando: "No tenemos miedo". Pero Trump, con sus aranceles y deportaciones, quiere borrarlos, silenciarlos, expulsarlos. Nosotros, los latinos, no nos callaremos, porque nuestra labor es nuestra fuerza, nuestro orgullo es nuestra resistencia. Los trabajadores latinos son el corazón económico y cultural de la agricultura estadounidense, una fuerza que Trump no puede ignorar, por más que lo intente. El 40% de los trabajadores agrícolas son latinos indocumentados, según el Departamento de Trabajo, y generan $1.2 billones en producción agrícola, alimentando a una nación entera. Pagan $7.000 millones en impuestos, según datos de 2023, financiando escuelas, hospitales, carreteras y servicios públicos que benefician a todos. Sin ellos, los campos se secarían, los supermercados estarían vacíos, los restaurantes cerrarían, la economía colapsaría.
Pero Trump los persigue, los quiere fuera, mintiendo al decir que roban empleos. La verdad es que los latinos alimentan América, son su sustento, su motor, y no nos iremos, porque este país depende de nuestro trabajo, de nuestra dedicación, de nuestro orgullo. La historia de esta lucha es una de sacrificio, resistencia y orgullo. Los trabajadores latinos han enfrentado décadas de explotación, salarios bajos, condiciones peligrosas y discriminación, pero siguen adelante con una fuerza que nace del corazón. En 2025, las políticas de Trump han empeorado todo. Aranceles del 25%, según Reuters, han subido los costos de fertilizantes, semillas y maquinaria, llevando a granjas a la quiebra dejando a trabajadores sin empleo. Las redadas del ICE han intensificado el terror. 50 trabajadores detenidos en Fresno, California, 30 en Immokalee, Florida, y 20 en Salinas, según posts en X. Esto no es protección. Es un ataque directo contra los que alimentan al país, un intento de borrarnos de la historia. Trump dice que salva empleos, pero destruye los medios de vida de millones, dejando a familias sin ingresos, a comunidades sin esperanza, a granjas sin manos que las trabajen. ¿Por qué atacar a los trabajadores latinos? Porque su fuerza, su orgullo, su contribución desafían el odio de Trump. En California, José organiza a sus compañeros para exigir mejores salarios, enfrentando a los patrones y al ICE con valentía. En Texas, María lidera protestas contra las redadas, gritando, «Somos esenciales, y no nos iremos». En Florida, Carlos usa las redes para compartir su historia, inspirando a otros a resistir el miedo. En Illinois, Ana educa a su comunidad sobre sus derechos, empoderándolos contra las deportaciones. En Arizona, Miguel organiza fondos para ayudar a familias afectadas. En Iowa, Rosa marcha con miles, exigiendo justicia. En X, un vídeo mostró a Ana dedicando su cosecha a su familia en México, con lágrimas de orgullo que resonaron en millones. Esto es el orgullo latino, una fuerza que no se doblega, que no se rinde. Pero Trump, con sus aranceles, sube los costos, cierra granjas y hunde a los trabajadores en la desesperación, según Moodys, dejando a comunidades enteras luchando por sobrevivir. El impacto de estas políticas es devastador para los trabajadores latinos y sus comunidades. En California, José teme ser deportado mientras trabaja 12 horas al día, sabiendo que su familia depende de él. En Texas, María perdió su empleo porque los aranceles cerraron su viñedo, dejándola sin ingresos. En Florida, Carlos vive con el miedo constante de las redadas, pero sigue cosechando naranjas para alimentar a otros. En Illinois, Ana no puede pagar la renta, pero continúa trabajando en la granja lechera, resistiendo. En Arizona, Miguel fue detenido por el ICE, y su familia lucha por liberarlo. En Iowa, Rosa enfrenta condiciones peligrosas, pero no se detiene. El 43% de los latinos teme ser detenido, según Reuters/Ipsos, viviendo en un estado de terror perpetuo que afecta a millones. Negocios agrícolas, muchos propiedad de latinos, están quebrando. En Salinas, una granja cerró, dejando a 100 trabajadores sin empleo, según X. En Immokalee, un mercado agrícola colapsó por los costos de los aranceles. Según Moodys, deportar a los trabajadores indocumentados costaría $315 mil millones en PIB, y ellos pagan $7 mil millones en impuestos, según datos de 2023. Sin los trabajadores latinos, los campos se detienen, las cosechas se pierden, América se queda sin comida. Pero los trabajadores latinos resisten con una fuerza que Trump no puede quebrar, una resiliencia que nace del orgullo latino. En California, marchas de 5.000 personas paralizaron las calles, exigiendo justicia para los trabajadores agrícolas y gritando, «No nos vamos». En Texas, María organiza fondos para ayudar a familias afectadas por las redadas, recaudando miles de dólares. En Florida, Carlos lidera talleres sobre derechos laborales, empoderando a sus compañeros. En Illinois, Ana educa a su comunidad, asegurando que nadie se rinda. En Arizona, Miguel, tras ser liberado, organizó protestas, declarando, «Somos el futuro». En Iowa, Rosa marcha con su comunidad, exigiendo respeto. En X, un post viral decía, «Trump nos ataca, pero los latinos alimentamos al mundo». México, nuestro México, está con nosotros.
La presidenta Sheinbaum ha condenado las redadas y ofrece programas para los trabajadores deportados, según X, abriendo sus brazos a quienes Trump rechaza. La solidaridad cruza fronteras. Europa ofrece oportunidades a trabajadores latinos. Asia invierte en México, reconociendo nuestro talento. Un post en X de una cooperativa europea decía: los latinos son esenciales. Trump ataca, pero el mundo nos apoya, y nosotros construimos puentes, no muros. Esta lucha es global, una batalla por la justicia que resuena en todo el mundo. La Organización Mundial del Comercio criticó los aranceles de Trump por dañar el comercio, afectando a comunidades latinas que dependen de empleos agrícolas transfronterizos. Canadá perdió el 70% de sus vuelos a Estados Unidos, según reportes de 2025, aislando a familias y complicando la reunificación. En Tijuana, ONGs ayudan a trabajadores deportados a reconstruir sus vidas, ofreciendo trabajo y educación. Los trabajadores latinos no solo resisten, inspiran, cambian el mundo con su talento. En México, construyen cooperativas agrícolas, alimentan al mundo, lideran la innovación. En Estados Unidos, pagan impuestos, luchan por sus derechos, triunfan contra el odio. Trump puede amenazar, pero no nos callará, porque nuestra voz es más fuerte, nuestra voluntad es inquebrantable. Pensemos en José, cosechando fresas bajo el sol, diciendo: mi orgullo es más grande que el odio de Trump. Pensemos en María, luchando por su comunidad en Texas. Pensemos en Carlos, cosechando naranjas en Florida. Pensemos en Ana, ordeñando vacas en Illinois. Pensemos en Miguel, resistiendo en Arizona, y en Rosa, marchando en Iowa. Ellos son millones, alimentando, resistiendo, brillando. Ellos son el futuro, y nadie, ni siquiera Trump, puede detenerlos. Hispanos sin miedo, alcen la voz. Compartan sus historias en X, en cada campo, en cada comunidad, en cada rincón del mundo. ¿Cómo apoyan a los trabajadores latinos? ¿Cómo enfrentan el odio? ¿Cómo alimentan al mundo? Sus voces son nuestra fuerza, nuestro orgullo, nuestra resistencia. Somos 62 millones en Estados Unidos, millones más en América Latina, y juntos, somos imparables. En nuestro próximo vídeo, seguiremos alzando la voz por el orgullo hispano, contra el odio de Trump, por la justicia que merecemos. No se pierdan esta lucha, porque es nuestra lucha, la lucha de todos. Porque juntos, somos fuertes. Porque juntos, somos imparables. No tenemos miedo. Hispanos sin miedo, juntos somos imparables.